Hace muy poco gané e hice este video para recordarte a ti y sobre todo para recordarme a mí que el camino hacia el triunfo también está hecho de derrotas. Como dice Rick Rubin, siempre estoy reconectando algunos nuevos materiales para crear. Y hay dos videos que me inspiraron a hacer este. Uno de ellos es de un atleta argentino que, haciendo un análisis de distintas estrellas y distintos referentes, dice que ningún atleta ha ganado más veces de las que ha perdido. Y eso me hizo mucho pensar en algo que me pasó recientemente, que considero un hito, un triunfo para mí, pero que si empiezo a mirar en retrospectiva, hay muchos puntos que se fueron conectando y convergiendo para hacerme llegar hasta ahí. Y varios de esos puntos son cosas de las que me arrepiento, son algunas decisiones que no quisiera haber tomado y bueno, es parte de cómo se va construyendo el camino. Eso me recuerda al segundo video que también inspiró que es uno muy famoso de un discurso de Steve Jobs en Stanford, donde él dice que solamente puedes conectar los puntos de tu camino mirando hacia atrás. Así que este ejercicio es retrospectivo, pero también es para contarte un poco de mí y contarte también de cómo fui construyendo esto que hoy día para mí se traduce en ganar un campeonato. A lo mejor algunos de los que están viendo este video van a identificar y saber ponerle nombres a estas historias. Está bien, no pasa nada. Te quiero contar de las 7 derrotas que tuvo para luego llegar a ese campeonato que gané. La derrota número 1 fue no terminar la universidad. Algunas personas que me conocen o que han interactuado conmigo en mi carrera profesional saben que esto es algo que siempre declaro. Yo estudié literatura, pero no logré terminar mi carrera. Fue un paso de mi vida que me generó mucha frustración porque cuando estaba en el colegio, en la educación primaria, tenía buenas notas, me consideraba una muy buena estudiante y al llegar a la universidad me di cuenta que no sabía nada. Por supuesto, no aportó mucho que en mi época universitaria estaba pasando por una depresión severa, con medicamentos de por medio, con mucha terapia y además me había cambiado de ciudad para venir a estudiar. En la ciudad donde vivo hoy día, que es Santiago de Chile, vine a vivir cuando estaba en la universidad, cuando entré en la Universidad de Chile. Y si bien fueron unos años muy duros para mí, que no recuerdo con cariño, creo que el hito que constituye esta primera derrota, entre comillas, o parte del camino, fue en no ser capaz de terminar mi carrera. Hice mi tesina, pasé el 90% de los ramos y hay uno que realmente me la ganó. En ese momento dejé que me derrotara, así que ese fue mi primer campeonato perdido, no terminar mi carrera. Lo que considero mi derrota número 2 es un cambio que hice en mi carrera profesional, entre decidido y forzado. Yo estaba llevando una rutina muy tóxica, estaba metida en un sistema que en parte yo también había ido alimentando, que me generaba muchísimo estrés, que ponía mucha presión sobre mí, de la cual muchas veces yo no era capaz de salir fácilmente. Yo estaba trabajando en agencia de publicidad, entré en la vorágine de noches sin dormir, fines de semana completos trabajando, estaba muy enfocada y realmente sentía que tenía que cumplirle a muchas personas, pero no me estaba cumpliendo a mí misma. Tuve que tomar una decisión que no fue para nada fácil. De hecho, siento todavía que decepcioné a mi ex jefe al tomar la decisión que tomé por no continuar la carrera. Había un futuro muy promisorio para mí en esa posición, pero decidí renunciar. Yo estaba en una posición jerárquica importante, tenía bastante influencia para algunas cosas, para otras no tenía nada de influencia, pero así son todos los cargos jerárquicos. Y tomé la decisión de pasar a ser miembro de equipo. Cuando entré a trabajar en ese entonces Everis, ahora Entity Data, al COE de agilidad. Tenía mis jinetas o mi posición y dejé de ser jefa, dejé de tener personas a cargo. Fue un cambio muy duro,
En un momento lo consideré una derrota o un retroceso en mi carrera. Hoy día claramente lo veo distinto, pero si hablamos de campeonatos perdidos, para mí ese sería el número 2. La derrota número 3 involucra a la empresa en la que hoy día trabajo y fundé, que es Inspirit, la que fundé con mi socio y esposo. Y los primeros meses fueron realmente una derrota. Hace poco le contábamos a otro ex jefe muy querido sobre la historia de nuestra empresa. Pensaba que nos habían metido inversión, que nos habían dado plata para funcionar. La verdad no fue así. Al principio yo puse todos mis ahorros y también mi seguro de cesantía, que me lo gasté por completo, para partir los primeros meses yo sola. En ese entonces, una de las cosas a las que más me dedicaba era a crear cursos, a entrenar. Hoy día hacemos muchas más cosas, pero en ese punto mi hito número 1 era conseguir una certificación que estaba siendo muy desafiante, la cual tenía que trabajar yo sola, porque al inicio partí yo sola con la empresa y después se fueron uniendo mi socio y otras personas. Pasaban y pasaban los meses, disminuía la cuenta y no estaba terminando esa certificación. Yo estaba teniendo mi ritmo sostenible, el relajo que buscaba, yendo al gimnasio, teniendo horarios más saludables, pero no estaba terminando. Y para mí lo que significó una derrota fue doble. Primero, darme cuenta que con esa rutina que yo en ese punto estaba definiendo, no estaba siendo lo suficientemente creativa como para llegar a poner en forma esta certificación. Y también porque el estilo y el ritmo que yo estaba queriendo tener en ese punto inicial de una empresa que nadie conoce, de una persona que también era poco conocida en el rubro en el que tenía que ir a vender, no funcionaba. Y para mí fue una doble derrota en darme cuenta que no estaba lográndolo sola y que el ritmo que yo pensaba de trabajo, que era el ideal para mí, no tenía los resultados esperados. Esa fue mi otro campeonato perdido. La cuarta derrota ocurrió un poco después de este episodio anterior. Ya nos habíamos establecido mucho más, estábamos trabajando para clientes mucho más grandes, en el extranjero, tenía distintas personas en el equipo que estaban atendiendo hartos desafíos en industrias diferentes, lo cual me tenía súper orgullosa. Y me invitaron a un podcast con otra persona también de invitada. En los podcasts se dan distintas dinámicas, de repente no alcanzas a explicar mucho, las preguntas son breves, tampoco se trata de monopolizar la conversación. Y en 2 o 3 oportunidades, la otra persona invitada empezó a hacer mención a mi empresa como si fuera una empresa pequeña. Mencionaba, sí, los que trabajan para clientes chicos como Inspirit, o sí, nosotros hacemos cosas más importantes para otras industrias, no como Inspirit. Y realmente eso me hizo recordar, como en esta escena de Ratatouille, todas esas oportunidades en las que yo no me había sentido suficiente. La verdad lo pasé pésimo, no tuve forma de salir de mi emoción hasta el final. Intenté navegarlo como pude, al final me desmoroné cuando ya terminó y apagamos cámara y realmente fue súper duro. Yo siento que la principal derrota de ese campeonato vino de mí misma, de mi cabeza, de cómo no fui capaz ni de comentar algo distinto, ni tampoco de explicar por qué yo sentía que estábamos en una posición diferente. En verdad me acuerdo de eso y creo que en el cuerpo como que me siento súper incómoda. Para mí esa fue un campeonato perdido, definitivamente. Y después de eso, casi muy conectado, viene la quinta derrota. La quinta derrota proviene también del espacio de mi empresa. Nosotros estábamos en un cliente que era muy grande, que era muy importante, representaba un alto porcentaje de nuestra facturación. Pero el equipo estaba recibiendo abuso, acoso, distintas situaciones que los hacían sentirse muy estresados. Con mi socio tomamos la decisión de salir de ese cliente, sabiendo que el costo podía ser altísimo. De hecho, empezamos a hacer números y podía pasar que al siguiente mes ya no existiera mi empresa.
Fue muy duro porque cuando lo conversamos con el equipo, lo planteamos como una decisión que habíamos tomado, realmente se sentía este alivio por una parte de salir de esa relación tóxica, pero por otro lado, el decir, oye, ¿qué pasa si esto se acaba? En verdad fue algo súper difícil porque además este cliente retrasó 90 días el pago. Por lo tanto, eso nos puso pero contra las cuerdas, así en una situación muy, muy delicada. Pensamos en cerrar, estuvimos a 2 semanas de hacerlo y finalmente se revirtió la situación, empezaron a pasar otras cosas, pero el momento de decir, ¿sabes qué? Somos 7, vamos a reducirnos a 1, fue una derrota, sin lugar a dudas. Para mí fue un campeonato perdido con esa sensación de no lo pude dar vuelta, no fui suficiente y llegamos hasta acá. Y hay otra derrota que quiero contar, que creo que fue de las primeras que ocurrieron. Y las anteriores están en orden cronológico, esta es de mucho más atrás. Y fue en un taller al cual asistí. Estábamos haciendo una dinámica de un juego para darnos cuenta de ciertos aspectos que luego el facilitador nos quería mostrar. Y en ese juego yo tenía la respuesta. Yo le dije a mi equipo cuál era la respuesta para resolver el puzzle y nadie me escuchó. Y perdimos. La consecuencia fue que perdimos. Cuando el facilitador, que también era coach ontológico, hizo la recogida de información, él recolectó cómo nos sentíamos, qué había pasado, yo le conté que yo sabía la respuesta, tenía la clave para que mi equipo ganara y no me escucharon. Lo que él me dijo en ese momento fue qué es lo que había hecho yo para hacerme escuchar. Para mí ese fue un punto de inflexión fundamental en toda mi historia. Varias de las derrotas y de los campeonatos perdidos que te conté tienen relación con mi trabajo, porque este campeonato que gané tiene relación con mi trabajo también. Yo creo que desde ese momento, no desde el momento inmediato porque me desarmé y me enojé con él y después empecé a pensar y a ver todo con más claridad, es que empecé a tomar decisiones como crear mi empresa, cambiar de trabajo, empezar a publicar, empezar a decir lo que quiero decir y hacer escuchar mi voz. Y la semana pasada cumplí un hito, que es mi campeonato ganado, que había sido mi sueño por lo menos 4 o 5 años. Hay un evento en el contexto de mi trabajo que se llama Agile, que se hace todos los años en Estados Unidos. Asisten 2.500 personas, 3.000 personas, este año fueron 1.500 y ellos hacen una convocatoria. Algo que me gusta mucho de ese evento es que siempre que voy aprendo lo que otras personas están aprendiendo en lugares del estado del arte de mi disciplina. Siempre hay charlas muy interesantes, muy diferentes y sobre todo de temáticas que están avanzadas para recoger y obviamente elevar el nivel de los profesionales de esta disciplina. Yo postulé mi charla y quedó mi charla junto con Valentina Navarrete, con Vale Crea, con quien estuvimos ahí en Orlando presentando nuestra propuesta, que hablaba de cómo pasar de cero y convertirte en aliado en temas de diversidad, equidad e inclusión con Design Thinking. Y más allá de entrar en el detalle de qué se trataba la charla, lo que quiero contar, que para mí significa un campeonato ganado, tiene que ver con el reconocimiento a nivel mundial de un estado profesional en el que hoy día me encuentro. Cuando hacía este ejercicio de conexión de puntos hacia atrás, me emocionaba mucho y en verdad me pasaba en el cuerpo todo esto que te fui contando de la incomodidad, de la decepción, de la frustración, porque como decía el video al que hacía referencia en el inicio, no hay atletas que hayan ganado más de las veces que hemos perdido. Y
si bien me siento súper orgullosa de lo conseguido y quiero contarlo y quiero gritarlo, y por favor escríbeme para darte más detalles de cómo fue mi experiencia como speaker. Creo que algo que sí quiero atesorar y quiero registrar es cómo este camino de derrotas me fue construyendo algo que yo deseaba mucho. Espero que te haya gustado mi historia. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Te agradezco tu like, tu comentario, sobre todo tu comentario. Y si no quieres dejarlo público, no importa, escríbeme por interno. Quiero saber qué gatilla, qué inspira, qué conecta con tu historia y cuáles han sido esas derrotas que te llevaron a ganar un campeonato. Gracias y nos vemos en los próximos videos. Chao.